Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la paz de Jesucristo para todos. Hoy miraremos un tema importantísimo que tiene que ver con el modelo de oración que nos enseñó el Señor Jesucristo, un modelo que podemos decirlo de esta manera, que no es una oración, sino que es un plano de una oración. Cuando hablamos de un plano de oración, o sea que es la guía que tenemos para hacer una construcción de una oración totalmente poderosa y efectiva. El Señor Jesús en este plano nos da a conocer los pasos y cada paso es algo misterioso e importante que si sabemos manejar este tipo de oración, podemos tener una oración más objetiva y de mayor resultados, por decir, podemos conseguir mejores resultados con esta oración, porque es una oración que nuestro Señor Jesús, repito, Él nos la enseñó. Entonces vamos a mirar esta oración en la cual encontramos varios pasos importantísimos, pero siempre, como para tener una introducción, podemos decir que en estos pasos que damos siempre encontramos en este modelo de oración que siempre pedimos, no como para nosotros, sino, o sea, para nosotros, solos, individualmente hablando, sino que pedimos en conjunto para todas las personas, y eso se llama una petición colectiva, que bíblicamente encontramos a Moisés haciendo ese tipo de oraciones, al profeta Daniel, y lo encontramos también haciendo ese tipo de oraciones. Por eso vamos a comenzar en, en este tema y vamos a mirar en primer lugar los primeros pasos. Y el primero es, la palabra de Dios dice, o el Señor Jesús dice, porque Él es la palabra de Dios viviente, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Sería el primer punto, casi dividido en dos. O sea que hay un Padre que no es el Padre mío, sino que es el Padre nuestro. O sea, de manera colectiva, es el Padre de mi hogar, de mi familia, es el Padre de mi vereda, el barrio en el cual vivo, el Padre de todos los habitantes de mi pueblo, de mi departamento, de mi nación y de todo el planeta Tierra. Y, y para entender un poco más y poder hacer una oración más precisa y saber qué es lo que nos quería decir el Señor Jesús, encontramos la palabra Padre, que tiene que ver con el significado con creador. También la palabra Padre quiere decir fuente y además sostén. Entonces encontramos este significado y cuando estudiamos este significado encontramos la razón por la cual el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que no le digan padre a nadie. Lo que se refería no decirle papá o padre al papá de uno, o decirle padre en la manera católica, le dicen al cura, sino a eso no se refería, sino que lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que no se le llame fuente a nadie, no se le llame sostén a nadie, sino que se pueda tener unas expresiones mejores. Un ejemplo, un error grave es decirle tal vez a un hijo o decirle tal vez al cónyuge, tú eres mi vida. Eso indica como si una persona humana fuera la fuente de vida, fuera aquello por lo cual nos sostiene, el cual nos da la respiración, permite que las células funcionen exactamente como deben funcionar, nuestras neuronas, o sea que todo en conjunto esté moviendo 100% el cuerpo y hasta nuestro espíritu. Entonces, cuando usted le dice, tú eres mi vida a alguien, está cometiendo un error, una falla, porque ningún ser humano es su vida. Entonces, muchas veces se comete errores graves y todo eso se lo hace sin tener conocimiento, o sea, por ignorancia. Y por eso hay una porción bíblica que nos dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, o sea, por ignorancia. Ignorancia indica que no sé, y como no sé, entonces cometo muchos errores. Entonces, nuestro Padre indica que Él es nuestra fuente. Cuando indica que es nuestra fuente, en nuestra oración podemos decirle al Señor que Él es nuestra vida,
que Él es el que llena todo nuestro ser. También podemos decirle que Él es quien nos sustenta y nos cuida, que Él es el Todopoderoso, que Él es indispensable en todo en nuestras vidas y podemos alabarlo y glorificarlo de esa manera y exaltarlo de una manera muy especial el comienzo de la oración. Y este Padre dice que es nuestro, o sea, de todos, y además de eso, Él está en los cielos, o sea que la palabra de Dios dice que el cielo es su trono y la tierra es tras sus pies. O sea que su reino está en los cielos, pero también tiene un dominio acá en la tierra, siempre y cuando lo permitimos que lo haga de manera súper ordinaria o extraordinaria, que salga por encima de lo natural. Por eso, cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, entonces comienza con esa exaltación, reconociendo, repito, que Padre quiere decir fuente, o sea, que Él es la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría, de la ciencia, la fuente de poder, la fuente de todo, absolutamente todo lo bueno, porque Él es el Padre de las luces y además está en los cielos. Y esa es la razón que Él, aunque creó los cielos y la tierra, Él es dueño de todo. La oración se convierte en algo supremamente importantísimo porque le da una legalidad acá en la tierra, porque nuestro Dios es espíritu y donde está, hay gente que adora en espíritu y en verdad dice que es necesario que adore, porque de esa manera Él se va a manifestar de una manera extraordinaria. Padre nuestro que está en los cielos, luego sigue el punto 2, santificado sea tu nombre. Cuando dice santificado sea tu nombre, la palabra santificado quiere decir que es diferente, que marca la diferencia. O sea que el nombre de nuestro Dios no es cualquier nombre, sino que cuando lo invocamos con autoridad, con fe, eso mueve en el área espiritual las potencias, tanto terrestres como celestiales, se estremecen en el momento que invocamos el nombre de Él. O sea que no es cualquier nombre. Se invoca el nombre de un ejemplo, Carlos o María u otro nombre común acá en la tierra, no sucede nada, solamente va a responder la persona que tiene ese nombre. Pero en el caso cuando invocamos el nombre de Dios, el, el exterior de donde sale nuestra voz se va a estremecer y también nuestro interior. Eso indica que el nombre de Dios es diferente. Entonces la oración podemos decir, Señor, tu nombre es excelentísimo. Si lo invocamos, tú vas a hacer grandes maravillas y grandes prodigios, y eso es así. Y luego el tercer paso, que es importantísimo y demasiado importante, que es, venga a nosotros tu reino. O sea, no ahí encontramos otro punto más que no está diciendo que venga para mí el reino de Dios, sino que venga para nosotros de manera conjunta, para mi vereda, mi barrio, mi pueblo, mi ciudad, mi departamento, mi país y para todo el planeta Tierra. O sea, que necesitamos que el reino de Dios se manifieste acá. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y la presencia del Dios vivo que se manifieste acá en la tierra. Y es tan necesario que se manifieste la presencia de Dios acá en la tierra, el reino de Dios, para que la tierra se conecte con Dios. Y eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron, que la tierra se desconectó del reino de los cielos y hubo unas incursiones de parte del cielo acá en la tierra, pero en el momento que el Señor Jesús se manifestó acá en la tierra, predicó, enseñó, y, y el mensaje del Señor, en primer lugar, era el reino de Dios se ha acercado, él predicaba de esa manera. También sus discípulos les mandó que dijeran que el reino de Dios se ha acercado y por eso los discípulos cuando hacían milagros, imponían manos sobre enfermos, echaban fuera demonios, siempre su mensaje era el reino de los cielos se ha acercado. O sea que es supremamente importantísimo que el reino de Dios se ha acercado y está aquí entre nosotros. O sea que nosotros debemos confirmar su presencia y además de eso pedir acceso al reino de los cielos. En ocasiones tocar con fe, decir, Señor, quiero tener acceso al reino de los cielos, quiero ser su hijo, al 100%, no un hijo de un pie afuera de su reino y otro adentro, no, sino un hijo al 100%, ser un príncipe en su reino, que me mueva en su reino, que goce de su reino, que pueda tener la paz de su reino, que pueda tener la fuerza de su reino
y que pueda tener todo lo que su reino nos brinda a cada uno de nosotros. O sea que siempre de manera conjunta, ¿no? Eso es un detalle muy importante en la oración. Luego encontramos otro paso más, como punto 4, encontramos que dice que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra, que sea en la tierra la voluntad de Dios. Y en este momento encontramos que la voluntad del Señor es nuestra santificación, o sea, que seamos diferentes, que nos parezcamos al Señor y que marquemos la diferencia acá en la tierra, que seamos diferentes a los otros seres humanos. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y además también anteriormente había dicho, vosotros sois la sal de la tierra, o sea, los que marcan la diferencia, los que oran, los que saben cómo comunicarse con Dios, los que tienen el gran deseo de hallar gracia a los ojos de Dios, aunque la manera de hallar gracia a los ojos de Dios es por los méritos del Señor Jesucristo y por la sangre del Señor Jesús que derramó allá en la cruz del Calvario. Y por eso en este punto es supremamente importante conocer que cuando fuimos un embrión, los ojos de Dios nos miraron y en un libro fue escrito todo lo que luego fue formado sin faltar ninguno de ellos. O sea que en el momento que fuimos engendrados y fuimos un embrión, estuvimos formándonos en el vientre de nuestra madre, o sea que cuando apenas teníamos el comienzo de formación, ya en un libro fue escrito todo lo que nosotros debíamos ser después, tanto en lo físico como en nuestro destino, como en nuestra vocación que debíamos tener. Por eso algunos tienen gran capacidad en los negocios, hay otras personas que son muy capacitadas para la parte matemática, hay otras personas que les gusta la política sana, hay otros que les gusta la parte de dar discursos, enseñanzas, hay otros que tienen capacidad también para el arte, o sea, cantantes, pintores, hay otros que tienen gran capacidad para los deportes, hay otros que les gusta la parte militar, y así podemos enumerar un buen número de vocaciones que Dios las da para que haya un orden acá en la tierra. Entonces, cuando le decimos al Señor, que haga su voluntad, así como la hace en el cielo, en la tierra, o sea, que organice, que ordene nuestras vidas, porque en ocasiones estamos haciendo lo que no debemos hacer, o sea, estamos haciendo un trabajo equivocado, el cual Dios no nos ha dado la capacidad para que lo hagamos acá en la tierra. Tal vez estemos haciendo negocios que no tenemos la capacidad para eso, o tal vez seamos, tal vez maestros de una escuela, pero no tenemos la capacidad para eso. O sea, Dios nos dio otro tipo de vocación y estamos equivocados de vocación. Y por eso es tan necesario pedirle al Señor que así como hace su voluntad en el cielo, que haga en la tierra. Allá en el cielo todo orden, todo lo tiene bien organizado, cada principado de los cielos tiene su papel allá y cuando viene a la tierra también hacen su trabajo de la manera indicada. Entonces, así como el Señor tiene organizado en el cielo, que también se organiza acá en la tierra, o sea, que se venga su cultura, la cultura de los cielos, que venga la ciencia, la sabiduría del cielo, que se venga todo lo que tiene que ver con de bueno allá en el cielo, que el Señor en su voluntad lo tiene supremamente organizado, que así como está organizado en el cielo, se organice acá en la tierra, que no solamente sea para mí, sino que nos incluya a toda la comunidad. Y encontramos otro punto más, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En este punto encontramos algo supremamente importantísimo y es algo que muy común todos nosotros pedimos. En esta parte encontramos la palabra pan, que hablando un poco en la parte hebrea, no española, en lo español, pues pan quiere decir comida, pero en la parte del significado hebreo, del lenguaje hebreo, la palabra pan tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la provisión para vivir acá en la tierra. O sea que hay una provisión que aquí dice que no es mía, sino que es nuestra. O sea que ya Dios nos la destinó con mucha anticipación antes de haber nacido. Y el Señor tenía toda la provisión para toda nuestra vida. Y en esa provisión incluye casa donde vivir, incluye comida, incluye salud, incluye educación, incluye también el vestido, el calzado y todo lo que tiene que ver con el cuidado a nuestro alrededor, o sea, socializarnos con personas,
tener de pronto teneres como animales que se necesita para el sustento diario y para algunas actividades. O sea que lo que tiene que ver con pan nuestro es una provisión que incluye todo lo que se necesita, repito, para vivir acá en la tierra, ¿eh? Y por eso es importantísimo esta petición que la hagamos de la manera correcta. Y luego tenemos otro paso más, que es perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí en esta parte encontramos el perdón, que la palabra perdón tiene que ver con liberación, tiene que ver con salvación. O sea, que cuando le decimos al Señor, perdóname, o sea, es un perdón que pedimos, no es de pronto algo que de pronto no, solamente por el momento, sino que sea algo totalmente sincero, que verdaderamente necesitamos liberación, necesitamos el perdón de Dios, porque el perdón de Dios trae restauración. O sea, cuando Dios perdona, también restaura. Por eso encontramos la palabra de Dios a Manasés, un hombre que cometió miles de errores, de fallas graves, pero él estando en la cárcel le clamó a Dios con todo su corazón y cuando le clamó a Dios y le pidió perdón, el Señor le perdonó y además de perdonarlo, lo sacó de la cárcel, además de sacarlo a la cárcel, lo llevó una vez más a Jerusalén y volvió a ser rey de Judea y volvió a tener igualmente la misma fama, a dormir en la misma cama, a tener los mismos perfumes, pero este hombre, su mente fue transformada porque luego ya actuó con acciones agradables a los ojos de Dios. Y por eso encontramos que el perdón trae restauración. Y es tan bueno el perdón de Dios, porque el perdón de Dios restaura y libera. Pero aquí encontramos la parte que algunos dicen, no, esto está complicadísimo, difícil, porque aquí dice que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que Dios nos va a perdonar. Pero la clave está aquí que para poder perdonar, para poder quitar raíces de amargura en nuestra vida, solamente Dios, hay ocasiones que están tan arraigadas que solamente Dios las puede quitar en el momento que nos humillamos. Entonces uno le pide perdón a Dios y le dice, Señor, pero ayúdeme también a perdonar porque para mí me es difícil. Hay raíces de amargura que en ocasiones ni cuenta me doy que están aquí, ahí. Y por eso, Señor, por favor, descárgueme, quíteme lo que es imposible para mí. Para ti todo es posible y nos humillamos delante de Dios y luego miramos que aquella raíz de amargura desaparece. También encontramos otro punto más que es supremamente importantísimo, que dice, no nos metas en tentación. Cuando dice no nos metas en tentación, indica no le des permiso al enemigo para que me desbarande como trigo. Señor, no me entregue a la merced del enemigo para que haga de mí lo que él quiera, sino que tú, Señor, sea quien me guarde, sea quien me defienda. Y por eso presento la sangre de Jesús como ofrenda para que no me suelte a merced del enemigo, porque tal vez ya en este momento me esté pidiendo, quiera zarandearme, y solamente tú, Señor, que mandas acá, tanto en el cielo como en la tierra, tú puedes darle la orden como también quitarle el permiso para que este ser me zarandee. Y también podemos decirle al Señor que por favor nos fortalezca en nuestras debilidades, porque hay debilidades que siempre, por tener esa debilidad, por ahí caemos siempre. Cuando llega la tentación, nos caemos y nos caemos. Entonces que el Señor nos fortalezca en esa debilidad que tenemos. Y por eso dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Y fuertes somos en el Señor. También encontramos otro punto que es importante, dice, líbranos del mal. Pero en lo original dice, líbranos del mal, amén. O sea, cuando habla de mal, amén, se está hablando de un principado demoníaco que es totalmente dañino, que no es el común, el diablo que decimos, sino que es totalmente dañino, que trae discordia, que trae destrucción. Entonces, que nos libre de ese ser, nos libre de esas acechanzas, nos libre de su astucia, nos libre de todo lo que él trama en contra de nosotros, porque tiene muchas trampas bien diseñadas para destruirnos. Entonces, al Señor le pedimos que nos guarde de aquel ser para que no nos dañe, no dañe nuestras vidas. También tenemos otro punto más que dice, tuyo es el reino, tuyo es el reino. Cuando dice que tuyo es el reino,
Eso indica que el Señor tiene un país, una nación, que Él es el dueño de esa nación, el dueño de ese reino, y en su reino puede hacer lo que Él quiera. Entonces en ese momento confirmamos con todo nuestro corazón que el Señor es el dueño de este reino y como es dueño de este reino, Él puede tomar decisiones a la hora que quiera. No es como los gobiernos de Colombia, de otros países que siempre tienen que tomar decisiones, pero hay un Senado, hay una Cámara de Representantes, hay unos ministros, hay un gabinete que están ahí cuando el presidente quiere tomar una decisión, los demás tienen que opinar para, para que todo aquello se ejecute después. Pero en el caso de Dios, Dios es supremo, es altísimo, que Él cuando toma una determinación, esa determinación, Él se debe, o sea, como Él la toma la determinación, entonces debe cumplir esa determinación que Él toma, porque Él es quien maneja y manda en todo. Entonces, cuando le pedimos que Él dé un decreto en nuestro favor, le pedimos que Él haga su voluntad, que Él sea quien dé un veredicto en cierta cosa, porque también es juez, y como es su reino, entonces en su reino se va a hacer lo que Él diga. O sea, todo se alinea a lo que Él mande, lo que Él diga, y eso es algo muy grande, muy especial. Y también luego dice, tuyo es el reino, el poder, o sea, que el poder también es de Él, o sea, todo lo que Él quiere lo hace, o sea, el dueño del poder, o sea, es un poder que se lo necesita acá en la tierra y Él es el dueño y es el único que le puede dar poder al ser humano y Él es la fuente absoluta de poder que nosotros podemos tomar poder entre más días, más y más, si queremos, lo podemos hacer por medio de oraciones de fe, lo podemos hacer por ofrendas, lo podemos hacer por ayunos, ir adquiriendo más y más poder, porque Él es el dueño del poder, Él no lo puede dar. Y luego dice, y la gloria también es de Él, o sea, la manifestación, su resplandor, su fama, o sea, cuando decimos la gloria, o sea, que Él nos puede dar de su gloria. Por eso dice que nos levantemos y resplandezcamos. La palabra resplandecer tiene que ver con gloria. O sea, que no estemos caídos, a veces estamos achantados, pero debemos levantarnos porque Él es la gloria y, o sea, lo de Él, qué bueno pedirle que pueda nosotros, o sea, que podamos nosotros adquirir lo de Él, que Él nos dé lo de Él, para que nos parezcamos a Él, ya que somos sus hijos, y el Hijo debe parecerse a su Padre. Y también, por último, encontramos, dice, por todos los siglos de los siglos, amén. La palabra amén quiere decir que así sea, Señor, excelentísimo, que lo que dijimos en la oración, lo que exaltamos a Dios en la oración, todo es así, que el reino es de Él, que el poder de Él, la gloria es de Él, que Él perdona, que Él da la provisión, que Él se hace su voluntad, todo es orden, que su reino lo necesitamos, que es santificado su nombre, que Él es nuestro Padre. Entonces decimos un amén, o sea que aceptamos lo que hemos dicho en la oración y creemos que firmemente que todo lo que dijimos, Él es, o sea, Él tiene todas las características, los atributos de todo lo que hablamos en la oración y eso sería la confirmación total de la oración. Pero luego usted puede seguir agradeciendo a Dios y puede usted ampliar un poco más de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a la inspiración que usted tenga, porque muchos tienen espíritu de oración, dones de oración que les fluye más y más, entonces pueden ampliar y pueden orar por horas, 2, 3 horas, pero puede hacerlo también de manera corta, pero bien organizada y sé que va a tener un mejor, un mejor orden en la oración y va a tener unas oraciones más objetivas. Entonces, como repaso, y algo supremamente importantísimo es pedir, pero no solamente para nosotros, sino para los demás. ¿Sí? Como quien dice, Señor, ayude a mi hijo, pero Señor, ayuda a los hijos de los hermanos, ayuda a los hijos de los vecinos, ayuda a los hijos de aquel gobernante, de aquí del pueblo, ayuda a todos, que no solamente sea solamente los nuestros, sino que sea que incluya a todos, ¿no? O sea, no solamente tener una idea egoísta de la oración, sino que podamos incluirlos a todos, los que más podamos, porque en ocasiones
hay oraciones que no tienen respuesta porque solamente pedimos para nosotros de manera egoísta, pero la palabra de Dios nos muestra que debemos pedir de manera conjunta y de esa manera tendremos más resultados. Y por eso encontramos a Daniel pidiendo perdón por todo Israel que estaba cautivo en Babilonia, y al pedir de esa manera, un ángel poderoso se le presentó a Daniel y le dio una revelación muy grande que hasta ahora nos admira lo que Dios le reveló a Daniel, hablando de las 70 semanas de Daniel y entre otras revelaciones. O sea que cuando oramos de manera conjunta, pidiendo por los demás, de esa manera podemos conseguir más cosas. Y por eso crea que sus hijos son importantes, pero los hijos de los vecinos, de los hermanos, también son importantes para Dios. Crea que el papá de suyo es importante, pero también el papá de los otros vecinos suyos también es importante. Crea que así como usted necesita comer, también hay millones de personas que necesitan comida. Así como el reino de Dios lo necesita a usted, también hay millones de personas que lo necesitan. También así como usted invoca el nombre de Dios, también los demás también necesitan invocarlo. Así como usted necesita perdón, también hay millones de personas que están necesitando perdón y usted puede pedir perdón por todos. Así como necesita usted protección, que lo proteja de fuerzas demoníacas, también los demás necesitan protección de esas fuerzas demoníacas, y así como usted necesita decretos del reino de los cielos en su favor de parte de Dios, también los demás los necesitan. Así como usted necesita poder, también los demás los necesitan. Así como usted necesita la gloria de Dios, también los demás la necesitan. Entonces, cuando usted tiene en su mente que no solamente es usted que necesita, sino que todos necesitan de Dios, todos necesitan el favor de Dios, entonces la oración suya se vuelve más objetiva, y usted cuando termine de orar va a tener paz, usted va a tener tranquilidad y usted va a tener satisfacción de saber que no solamente oró por usted, sino que usted está haciendo un papel importantísimo acá en la tierra, porque usted es la luz del mundo, la sal de la tierra, y como lo es, entonces usted no se puede esconder. O sea, su oración va a beneficiar un barrio, va a beneficiar una vereda, va a beneficiar un pueblo, va a beneficiar un departamento, hasta un país puede beneficiar su oración si lo hacemos de manera ordenada. Entonces, esta ha sido la enseñanza de hoy. Que Dios los bendiga a todos, que la paz de Jesucristo reine en sus hogares y que sea Jesucristo glorificado en todo. Amén y amén.